Vimos en el video pasado cómo simular una sinapsis excitatoria. ¿Qué quería decir esto? Que si tenemos el potencial de membrana de una célula en el tiempo, y aquí es el potencial de reposo, supongamos de menos 70 milivolts, cuando llegue el mensaje, digamos aquí, va a generar un cambio eh, que lleve al voltaje hacia más cerca pues del umbral que estoy poniendo aquí, umbral. O sea, como ya solo resta esta distancia en milivolts para que la neurona posináptica dispare, entonces este estímulo ha sido excitatorio. Pero ¿qué pasa cuando se recibe un mensaje inhibitorio? Nada más para recordar lo que vimos en el video pasado, tendría que ser un mensaje que aleje el potencial de membrana del umbral. Es decir, si aquí sigue estando el umbral, ese mensaje lo llevó a valores más negativos, entonces ahora es más difícil que dispare esa neurona, ¿no? Entonces, solamente para que les quede un poco claro lo que vamos a hacer en Neuron, recordemos que eh, la corriente sináptica, esto es corriente que se produce por el paso de iones a través de la membrana de la neurona posináptica, está dada por el peso de la sinapsis, peso por menos t sobre tau. Todo esto lo vimos en el video pasado por la fuerza impulsora. Bueno, es sin, creo que le puse. Déjenme, corrijo acá y lo voy a poner con otro color para que se vea, es sin. Y en el modelo que hicimos pusimos un peso determinado, no recuerdo cuál es, 0.01 o algo así. Acá el voltaje de reposo era menos 65 en nuestro modelo de la sinapsis, y el potencial de equilibrio de la sinapsis E sin era igual a 0. Entonces, bueno, esta parte solo tiene que ver con el curso temporal de la sinapsis. O sea, recuerden que esta expresión hace algo así. Entonces, esta tau tiene que ver con este decaimiento, el peso tiene que ver con la amplitud y la fuerza impulsora tiene que ver con el signo. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo 0.01 por algo que decae por algo negativo, ¿no? Menos 65, menos 0, menos 65. Entonces, pues esta corriente es negativa. Y por convención, una corriente negativa, lo voy a poner aquí, corriente negativa de iones positivos, o sea, por ejemplo, podemos suponer que está pasando sodio, potasio, eh, no sé, calcio, lo que sea, cualquier ion positivo. Corriente negativa por el paso de iones positivos es una corriente entrante a la célula y por lo tanto es despolarizante. ¿Qué es despolarizar? Pues llevar el potencial de membrana a valores menos negativos que el potencial de reposo, que es lo que está pasando en un mensaje excitatorio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para generar una sinapsis inhibitoria? Pues generar una corriente positiva, sináptica, pues, que es una corriente saliente por la convención de los signos de las corrientes, y esto va a ser, digamos, voy a ponerle hiperpolarizante, porque si partimos, o polarizante, pues si partimos del potencial de reposo y nos vamos a valores más negativos, por ejemplo aquí, pues estamos hiperpolarizando, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos esta expresión en una expresión positiva? Si el peso siempre tiene que ser positivo, pues cambiando
el potencial de equilibrio de la sinapsis E sin. En este caso, por ejemplo, si ponemos E sin igual al todo igual por menos 65, que es el potencial de reposo de la célula, y le ponemos un potencial E sin de menos 80, es decir, menos 80, entonces menos 65 más 80 es igual a 15, ¿no? Si no me equivoco. 15, 0.01, entonces I sin ahora tiene un signo positivo, aquí arriba tiene un signo negativo, entonces corriente negativa entrante y aquí corriente positiva saliente. Entonces lo único que vamos a hacer para generar una sinapsis inhibitoria va a ser abrir nuestra sesión de Neuron y cambiar el potencial de equilibrio de la corriente sináptica. Espero que haya quedado claro. Bueno, voy a abrir Neuron y voy a abrir la sesión, la última sesión que hicimos, que yo nombré como modelo 8 sinapsis. Aquí, bueno, se me desacomodó un poco. Voy a ver si me respetó los grupos de ventanas. Me voy a quedar con células no, sinapsis. Sí, voy a quedarme con sinapsis y con la gráfica de voltaje. Entonces, nada más para recordar, fíjense, ejecuté mi simulación. Recuerden que el estimulador que manda el mensaje sináptico a la neurona posináptica da estímulos cada 5 milisegundos. Déjenme, aquí está. Estímulos cada 5 milisegundos. Da 20 estímulos cada 5 milisegundos, empezando a los 30 milisegundos. Fíjense, aquí está el potencial de equilibrio de la sinapsis, que como les expliqué hace un momento es 0. Pero aquí hay un problema, que al utilizar la interfaz gráfica, yo puedo cambiar algunas cosas con la interfaz gráfica. Por ejemplo, el peso de la sinapsis, ese lo puedo cambiar. También puedo, el peso de la sinapsis, sí lo puedo cambiar y se modificaría la simulación. Puedo cambiar el estímulo, por ejemplo, le voy a poner que ahora de un estímulo en la sinapsis, en mi célula artificial, y le voy a volver a ejecutar. Bueno, que tengo run control. Puedo poner 3 y que sean cada 10, por ejemplo. Estas cosas las puedo modificar. Pero si yo cambio el potencial de equilibrio de la sinapsis, menos 80, no voy a ver cambios. O sea, en realidad, este cambio que yo hice en la interfaz gráfica no funciona. ¿Y cómo me doy cuenta? En la terminal pueden poner exp sin 0.e y dice que es 0, a pesar de que yo le puse que quiero un valor de menos 80 en la interfaz gráfica, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé el nombre de esta sinapsis? Pues aquí viene en la ventana SynType GUI, viene sinapsis, que es una primera instancia de la función exp_syn, perdón. Entonces, así yo sé que mi sinapsis se llama exp_syn, es la primera en su tipo y quiero ver el potencial de equilibrio. También puedo ver, por ejemplo, la tau, y ahí dice que es 2. Entonces aquí no voy a ver yo cambio. Primero déjenme hago un experimento. Voy a poner solo un estímulo y voy a ejecutar mi simulación. Ahí está. Es claramente excitatorio porque incluso está generando un potencial de acción en la neurona posináptica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Generar una gráfica de corriente para ver la corriente sináptica. Eso se hace, generé una gráfica, graph, luego con eje de corriente, me abrió esta ventana, después en el cuadrito de opciones voy a seleccionar plot watt
voy a seleccionar Show, luego Objects y luego voy a buscar mi variable expsyn, que es mi sinapsis. Es el número 0 porque solo tengo una de esas y yo quiero ver la corriente que se genera ahí. Voy a volver a ejecutar mi simulación. Voy a tratar de rescalar para que estén más o menos del mismo tamaño. Entonces, lo que les dije, hay una corriente negativa, ¿no? Una corriente negativa despolariza y por eso hace que se genere el potencial de acción en la neurona postsináptica, que es lo que yo veo en la gráfica de abajo, donde dice N neuronas soma B. Entonces, ¿cómo la hago inhibitoria? Necesito cambiar el potencial de equilibrio, pero ya vimos que cambiarlo en la interfaz gráfica no es posible. Una vez establecida la sinapsis, por alguna razón, Neuro no tiene esa facilidad de cambiar estos parámetros en la interfaz gráfica, pero en la terminal sí me lo permite. Entonces voy a escribir expsyn 0.e como están viendo en la pantalla y le voy a poner un valor de menos 80 para asegurarme de que se guardó. Lo mando a imprimir y ya me sale menos 80, y para confirmar voy a volver a ejecutar mi simulación así tal cual. Ahí está, ¿no? Entonces fíjense ahora la corriente, aunque no se alcanza a ver, le voy a poner un color tal vez más llamativo para que se alcance a ver. Ahí está. Fíjense cómo ahora tengo una corriente positiva y un efecto hiperpolarizante en el potencial de membrana de la neurona. Entonces es por el cambio del signo de la fuerza impulsora. Si yo lo quiero hacer más grande, no sé qué tal que le pongo menos 180. Voy a ejecutar mi simulación. Bueno, ahí ya lo hice negativo. Es que me equivoqué en el signo. Menos 180. Ahí está, ¿no? Ahora yo tengo una corriente sináptica mayor por el aumento en la fuerza impulsora, que me da una corriente positiva y que me da un efecto hiperpolarizante. Y fíjense cómo ahora llevé el potencial de membrana de la célula de menos 65 hasta menos 105. O sea, esto fue una exageración, pues, pero era para que se viera el efecto. Entonces, si ustedes quisieran hacer una neurona con varias sinapsis, podrían hacer lo mismo y agregar más sinapsis, más puntos de la neurona postsináptica, una inhibitoria, una excitatoria, con la única diferencia entre sinapsis que el potencial de equilibrio sería negativo. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco más adelante poniendo dos sinapsis en la misma neurona para ver cómo compiten los dos estímulos, uno excitatorio y uno inhibitorio, para generar una respuesta en la neurona postsináptica.